Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos ya, 31 de diciembre, ¿lo pueden creer? ¿Cómo pasó el año? Casi volando, me imagino que todos en casa deben estar expectantes, esperando la noche para celebrar por fin el bienvenido 2016. Así que le enviamos muchos cariños a todos ustedes que se están preparando, están haciendo el preámbulo de esta noche, además, planificando, reuniéndose en familia, haciendo las últimas compras para tener todo armado y todo listo. Nos acompaña nuestro queridísimo odontólogo para enfrentar esta mañana de tensiones y ansiedad. Matías Fernández está ya con nosotros. Hola. Matías, ¿cómo estás? Bien, esperando el año nuevo ya. ¿También preparado? Sí, listo. ¿Cómo vas a pasar esta noche? Vamos a viajar con un grupo de amigos cercanos a Pucón, así que... No te puedo creer. ¿Acampar? ¿Arrendaron alguna especie de cabaña? La cabaña de un amigo. Vamos a estar allá disfrutando de los fuegos artificiales del lago. Ay, los fuegos artificiales en el lago, que mejora, qué lindo, acá igual se van a lanzar, va a haber todo un show pirotécnico hecho en la zona de nuestra costa aldeana, sí. Todo lo que es los molinos, niebla, van a estar iluminados esta noche. También, sí. Oye, el taco con el tema del transporte acá en la ciudad no me lo quiero ni imaginar, ¿eh? No, va a estar de aquello. Exacto, va a estar de aquello, esa va a ser la parte negra, así que hay que adelantarse, saliendo yo creo como a las 10 del día, señoras y señores, para que alcance a llegar a celebrar, a darse la gracia y el champañazo allá, y también bánquese la vuelta, ¿eh? Porque va a ser medio complicado. Va a estar ahí lleno. Así es. Y pasando a materia de odontología, Matías, ¿qué nos traes para el día de hoy? Bueno, hoy día vamos a tocar un tema que es bien fuerte, pero y poco comentado también, comentado dentro de la sociedad, ¿ya? Hablamos de la otra vez de lo importante que es la prevención. Así y dentro del ámbito de la prevención también está una enfermedad que es el cáncer. ¿Ya? El cáncer no solo afecta a órganos sistémicos del cuerpo, sino que también afecta a la cavidad bucal, ¿ya? El cáncer oral es una enfermedad, si bien es poco conocida sí. En Chile a nivel sociedad. A mí me llamó bastante la atención el término cáncer oral. Es fuerte el tema porque uno cuando habla del cáncer normalmente se imagina lo más común que hemos oído. Claro. En el caso de las mujeres, mamas, útero, claro. Estómago también, páncreas, claro. Cerebral, pero oral es claro. Como fuerte. Y lo que pasa, bueno, el cáncer, sobre todo el cáncer oral, es un cambio en la conformación del epitelio. El epitelio es la capa que se conforman dentro de los distintos órganos dentro de la boca. Y estos cambios finalmente pueden generar tumoraciones y desencadenar a una malignización del asunto. Ahora, qué importante el caso. Si pueden poner la foto 1, el señor director. Tenemos una imagen entonces, ¿sí? Que nos va a favorecer bastante para entender el concepto del cáncer oral. Ya. Oye, este cáncer oral, bueno, yo sé que con las imágenes va a ser mucho más evidente darse cuenta de cómo es, pero ¿se refleja en pequeños tumorcitos también? ¿Algunas protuberancias en la zona oral? El cáncer oral puede detectarse de varias formas, ¿ya? El cáncer oral tiene distintas presentaciones en cuanto a cambios de coloración, claro. Alteraciones también de tamaño, y se puede presentar también con presencia de dolores en ciertas zonas y algún signo clínico que muestre algún cambio a la normalidad que uno puede ver en boca. En la lengua, en los labios, en el piso de boca, en el paladar. Cada uno tiene un nivel distinto. Lo importante del cáncer oral es que es un cáncer que se da predominantemente en hombres en comparación con las mujeres. En hombres, entonces ahí tenemos en una edad entre los 50 y los 60 años. ¿Ya? Bueno, ahí 50, 60 años. Aproximadamente, esa es como la edad promedio que más incidencia hay. ¿Y por qué la incidencia en esas edades, principalmente, Matías? Pero lo más importante de eso es que está muy asociado al hábito del tabaco. ¿Ya? Prácticamente el 85% de los casos de cáncer oral están asociados al consumo de tabaco. Mira. Y elementos irritantes. Obviamente esto cambia según país a país. Hay lugares, por ejemplo, como Venezuela o Paraguay, donde hay distintas costumbres de masticar, por ejemplo, elementos irritantes para la boca que finalmente pueden producir el cáncer oral. Claro que sí. Sumar alcohol, obviamente, aumenta las posibilidades de tener cáncer y esto generar finalmente un aumento en la incidencia de esto, un aumento en la probabilidad de que aparezca. ¿Ya? Claro que sí. Sí. Es fuerte el tema de imaginar, ¿eh? Porque hay muchas personas que bueno que nos estás compartiendo tú las características del cáncer oral, porque hay muchas personas que pueden culpar otro tipo de anomalía. Claro. Con desconocimiento absoluto de que existe un tipo de cáncer específico. Pasa mucho, de hecho, no solo con la gente, sino que también con los odontólogos, que subestima de repente cambios en claro. boca
que sí puede ser indicativos de cáncer. Entonces, en ese sentido, hay una campaña que se llama Previene Cáncer Oral. Es una campaña que ya lleva por lo menos unos 2 años, si no me equivoco, funcionando. Muy buena campaña que... ¿Esa campaña la impulsó? Lo impulsó un grupo de estudiantes y profesionales de odontología. Para no solo concientizar a la gente de lo importante que es el cáncer oral, sino también a los mismos odontólogos generales, porque finalmente ¿quién es el que pesquisa esta enfermedad? El odontólogo general. Así es. O sea, en una pesquisa normal uno ve al paciente, lo revisa y aparte obviamente de atender la dolencia que puede tener el paciente como tal, hay que avisar si hay algún cambio para prevenir. Como decía, es súper importante la detección temprana. El cáncer oral, a diferencia de otros cánceres, tiene una sobrevida posterior al tratamiento muy baja, alrededor de 5 años. Eso significa que si uno se trata, la mayoría de los pacientes no tienen muy buena sobrevida, y esto es porque no se detectó tempranamente, principalmente eso. Si puedo mostrar la segunda foto para... La segunda imagen, entonces, señor director, si fuera tan amable para que la gente en casa pueda entender mejor. Bueno, otro dato importante también dentro de la detección del cáncer son los factores asociados, como decíamos, el tabaco es uno de los principales asociados junto con el alcohol, pero también, por ejemplo, el sol, un exceso de sol, por ejemplo, puede dar en el labio un cáncer. Realmente siempre se puede detectar con unos cambios de coloración, principalmente del labio, que pueden terminar en una tubulación. O sea, hay que tener mucho ojo, sobre todo ahora que estamos comenzando un verano con una radiación que es peor cada vez. Cada vez, sí, exactamente. Exacto, es un efecto acumulativo, además, el daño de la radiación solar. Exactamente. Y hay un cambio de pigmentación como lunares, ¿cierto? Sí, que pueden, no es para tampoco alarmar a todas, porque mucha gente de repente tiene cambios de color, pero sí, obviamente, hay que estar consciente de los cambios que tu cuerpo está teniendo. Uno sabe, hay manchas que uno tiene de nacimiento y manchas que no son normales. Que empiezan a salir con ciertos estímulos también, esas son las que justamente hay que Y otro factor importante, como decíamos, el cáncer puede producir efecto de un factor irritante constante, es también la higiene. Obviamente, hábitos de higiene, enfermedad periodontal, como hablábamos la semana pasada, otro tipo de enfermedades pueden degenerar finalmente con una irritación constante a ser un factor para generar cáncer oral. Ahora, como te decía, hay una página que se llama previenecanceroral.cl. ¿Así tal cual? ¿Todo junto? Sí. Previenecanceroral.cl. Las imágenes las sacamos de esa página. Exactamente. Y ellos se han dedicado un poco a concientizar a la gente. Importante, como decía... Es que no es menor, no es menor, no hay tanta conciencia, Matías, yo te lo puedo asegurar. Yo tengo familia también, para mí es un tema preocupante, el tema de la higiene sobre todo, pero el tema de la radiación solar, que también puede producir un problema hoy día en la zona de las mucosas que están más expuestas. Tenemos hartos factores que pueden generarlo. Y como decía, el tratamiento como tal es, sobre todo por ejemplo en un cáncer de lengua, es súper cruento. De hecho, la gente con cáncer de lengua tiene que, cuando ya se detecta tardíamente, hay que retirar. De hecho, en la página hay un paciente que da su testimonio de una detección tardía, que tuvieron que retirar parte de la lengua y cómo él tuvo que rehabilitarse. La idea también es generar la reinserción de estas personas. Es tremendo, porque retirar parte de la lengua producto de un cáncer de lengua significa no modular, no hablar bien, y eso se traduce en un tema social, un tema psicológico tremendo además. Entonces, y si puedes poner la tercera foto. Ante esto, este grupo generó también una campaña que tiene harto afiche, que es la campaña Saca tu lengua. En el fondo, sacar la lengua y revisarla frente a un espejo ya es un ejercicio para poder, en el fondo, detectar si hay alguna anomalía. Pero la concientización tiene que ser no solo para la gente, sino que también para el profesional. Ahí podemos ver el afiche, el de Saca la lengua, donde muestra los 5 pasos para poder hacer un autoexamen. Si podemos poner el video después de esto, donde vamos a mostrar en realidad cuáles son los pasos para que uno mismo pueda detectar si es que hay algún cambio que pueda ser necesario revisar posteriormente. ¿Quién trata esta enfermedad? O sea, ¿quién la puede detectar? El odontólogo general. Quien lo corrobora a través de una biopsia es el patólogo, que también es patólogo. ¿Y nosotros
como individuos comunes y silvestres, sin mayores conocimientos, podemos hacer una autoexploración y detectar algún cambio igual. Eso ¿cierto? Es lo que quiero mostrar en el video que mira, ahí se que ve traje, una imagen. Bueno, ahí la imagen también muestra los 5 pasos, que en el fondo es palpar el cuello, revisar el labio, revisar las mejillas, revisar la lengua y levantar la lengua para poder revisar abajo. Bueno, ahí el video muestra como bien claramente, cuando lo pongamos vamos a ver claramente cómo se hace cada paso, pero en el fondo esos son los 5 pasos básicos que se ocupan incluso internacionalmente para generar en el fondo la detección precoz del cáncer oral. Matías, consulta, cuando uno va a hacer cualquier tipo de diagnóstico con respecto a odontología, me duele una muela, tengo un tercer molar, quiero saber cómo extraer, tapadura, conducto, qué sé yo, lo que sea. ¿Esto es parte del protocolo del odontólogo? ¿Revisar bien para evitar? Debe ser. No podría poner la mano al fuego por todos mis colegas. ¿Ya? Pero debe ser. Ahora, ¿cuál es el problema que se da mucho? Es que la gente va a la consulta o va al servicio, me duele este diente. Y, por ejemplo, sobre todo en el sistema público... de hecho, vamos cuando hay algo específico. Acá es muy poca la gente que va al control de los 6 meses. Yo no voy, o sea, lo digo, no yo, sino que la gente general no va es muy poca la gente que va una vez al año a decir, quiero controlarme todo. Así como decir que estoy ok. No hace el checklist. Hasta las pastas de dientes hoy día recomiendan, fíjate, un control cada 6 meses o anual, Pero yo sé que la gente comúnmente no hace eso. Hay pacientes que con un control anual está bien, hay pacientes que cada 6 meses se necesita por una alta actividad cariogénica que tienen. Pero, como te digo, el cáncer, y resumiendo un poco el tema de hoy día, es un tema que es complicado, es un tema que hay que instaurar en la palestra, no solo en la gente, sino que también en los profesionales, de concientizar en el fondo de la detección temprana, de conocer su cuerpo y poder reconocer algo que sea compatible después con un futuro proceso. Así es. Y mientras, como decía, mientras antes se detecte, mejor es la sobrevida para el paciente. Porque ahí está la prevención. De hecho, mientras antes logremos hacer una detección, la corrección también puede permitir una mayor probabilidad de vida, en este caso, o de calidad de vida, porque en muchos aspectos hay ciertas intervenciones que claramente que alteran tu vida en general. Exactamente. Ahora, lamentable. Como pasando y haciendo la unión con el segundo tema que teníamos para hoy en el fondo, la detección temprana, la prevención, siempre hemos hablado que es súper importante. Así es. Por lo tanto, siempre eso significa que hay una falta de fondo de políticas preventivas en ese sentido, ¿ya? Exacto. Ahora, ¿cómo funciona el sistema público respecto al cáncer oral, o en realidad más que el cáncer oral, a la odontología en general? Y esto ya es como un tema como un poquito más académico, pero es bien importante saberlo. Los modelos de salud que han cambiado de un modelo biomédico que se llamaba antes. El modelo biomédico es atacar la enfermedad, veía al paciente como la enfermedad. Es lo que antiguamente se decía como que uno criticaba a la medicina cuando decía el riñón de la sala 4. Y eso cambió a un modelo biopsicosocial. No tenía nombre ni apellido, sino que atacábamos solo el problema y era eso en lo que nos enfocábamos y olvidamos la parte humana, eso es todo. Exactamente. Y bueno, el modelo biopsicosocial, que es el nuevo modelo que se ocupa en salud hoy en día, es el que viene un poco a reemplazar eso y a ver un sistema más ya viendo las conexiones que tiene el paciente. Es súper bueno saber detectar en la familia la historia de salud, detectar también el entorno en el que se mueve el paciente. Este modelo también tiene algunas falencias, ¿ya? Y es un modelo que tiene que en el fondo reestructurarse y evolucionar como todos los modelos. Y eso quería hacer un nexo en el fondo con el sistema público de cómo está funcionando actualmente. Hablamos la otra vez de la cantidad de dentistas en Chile, que es enorme. Así es. O sea, más que enorme, es alta. Pero eso no se traduce... Es enorme considerando la cantidad de problemas que hay, de hecho. Sí, de gente que tiene el interés básicamente por llegar a tocar la puerta. Más que los problemas es de la atención que hay actualmente en Chile. O sea, no puede ser que con la cantidad de dentistas que están saliendo, de hecho, por ejemplo, estudiantes, hace 2 años o 1 año, habían 13.000 estudiantes. 13.000 estudiantes de odontología. Más la cama profesional que ya está, ¿ya? Entonces, uno se pregunta... a salir un artículo otra vez que fue ¿hay un déficit de odontólogos? No hay un déficit de odontólogos como tal. Sí hay un déficit de odontólogos en el sistema público, hay un déficit de especialistas, hay un déficit de infraestructura. Eso es donde está un poco la problemática. Está el tema. ¿Ya? Muchos lugares tienen que trabajar
hacer mucho con lo poco que tienen. Actualmente lo hablamos con un colega que trabaja, de hecho, aquí en el consultorio Sabat. ¿En un CESFAM? Sí, acá en el CESFAM, el Sabat. De que hay muchos programas para la atención de la gente, pero el problema es que cuando la gente tampoco tiene conciencia de estos programas y en realidad poca importancia les da. Entonces, y eso es una problemática que se da cuando la salud se trata de arreglar solo desde un punto de vista de salud y no se arregla en conjunto con la parte educativa. Así es. ¿Qué tipo de odontólogos están saliendo hoy día? ¿Qué tipo de conciencia en salud tiene la gente hoy en día en las calles? Eso es súper importante. El odontólogo que hoy día, por ejemplo, se está formando prácticamente es un odontólogo que está hecho como para trabajar en el sistema privado. En el sistema privado. O sea, la mayoría de las universidades genera como odontólogos no tanto como para mejorar la salud pública, sino que un poco más para trabajar en consulta. Entonces, Matías, tú, bueno, has estado insertado en este sistema, ya tienes años de experiencia y además fuiste estudiante. Entonces, sí. ¿Cuáles son las cosas que hay que corregir, las que tú considerarías prioritarias? Yo, a ver, hay que verlo de varias aristas. La primera es la educativa, la académica. La académica hay que reestructurar un poco el sentido de la odontología que se imparte hoy en día, ¿ya? En un sentido que no se renovó y que quedó atrás. Las universidades deberían generar odontólogos en base a necesidades sociales locales. ¿Ya? Eso partiendo por eso. O sea, la cantidad de odontólogos tiene que ser en base locales y quizás regionales como para ampliar un poco, pero es un tema que se tiene que discutir. Ahí siempre hay un debate, pero actualmente no hay control. No hay control y eso pasa en muchas carreras tampoco, que finalmente dejamos que se cree por masa. Así es. El otro rol que hay que cambiar es también, eso en la área educativa y en la parte de salud, el rol público que tiene la odontología. Actualmente, si uno no se ve como una prestación prácticamente a través de programas que si bien ayudan, no solucionan el problema de fondo, ¿ya? La ausencia de una política de salud pública, de salud oral pública, es la que actualmente genera que odontólogos de repente tengan que hacer mucho con muy poco. O políticas ineficientes o muy básicas, porque hoy día se están implementando programas preventivos para niños. Sí. Considerando que ellos van a heredar este mundo cruel, como se dice, sí. Y ellos finalmente son los que van a crecer y se van a transformar en adultos con más cultura dental y también más responsables. Pero el resto de la población, al parecer, sigue durmiendo un poquito en los laureles con el tema odontológico. Sí, es triste. Además de que nada garantiza que esos niños sean educados y respeten un programa también, o sea, sí. También va en la iniciativa propia de yo querer implementar esa cultura en mi vida. Bueno, el otro día, ahí también hay una responsabilidad también de nosotros como odontólogos. El otro día vimos cómo, no sé, bueno, si fue noticia que la Universidad de los Andes, en matronería, iban a quitar los ramos de anticoncepción en obstetricia y puericultura. ¿En obstetricia? Sí, las matronas que salen de la Universidad de los Andes, o sea, no iban a tener manejo ¿cómo se llama? En sistema anticonceptivo, ¿ya? Que es como básico para poder trabajar en el sistema público. De hecho, bastante. Y el Colegio de Matronas, por ejemplo, se pronunció frente a eso. Dijo que la Universidad de los Andes no debe hacer esto. Y yo creo que eso es lo que falta un poco de parte de los colegios profesionales, emplazar a las universidades a que el proyecto educativo tiene que ser en pos de la salud pública. Así es. O sea, si estamos quejándonos un poco de cómo está la salud pública, claro, potenciemos eso, la salud pública. Lamentablemente... Este es un trabajo que, bueno... Es lento. ¿A quién le corresponde, básicamente, hacer este tipo de cambios? Uno siempre busca responsabilidad, en realidad, de culpar a alguien, por ejemplo, cuando falla. Claro, eso es típico. Sí, hay un diagnóstico. Yo trabajo en el colegio dentista, yo soy súper crítico del colegio dentista también, y hay un diagnóstico propio, también con los propios colegas, y con los mismos estudiantes también, pero más que eso hay que buscar la solución entre todos, hay que buscar la unión de fuerza para generar un peso en el ministerio. El Colegio de Odontólogos hoy día de Chile, ¿cómo se pronuncia frente a esta temática? Está rotundamente, o sea, tiene clarísimo que la vía es fortalecer la salud pública, ¿ya? Sobre todo esto con la última presidencia se tomó un rol mucho más protagónico en buscar eso. Se han logrado hacer cambios efectivos porque no basta solo con querer implementar un nuevo sistema o querer aportar esa implementación, sino que con finalmente hacerlo, porque ¿qué nos detiene? Si las herramientas están, sí. Recursos también hay, tal vez ahí escaseamos bastante, el drama de la odontología pasa que también hay un tema generacional.
Hay generaciones que tienen un pensamiento muy distinto, el colegio también está principalmente compuesto por generaciones más antiguas, entonces generar este cambio es un poco más lento. Pero confiados, hay una cama nueva que está tratando de poder aportar para que la gente finalmente hay que pensar en la gente que tenga atención en salud, que pueda, no dependa de la plata que uno tenga para poder tener una salud oral digna. Es que ellos tienen que bancarse los resultados, Matías, y ahí está el tema. Sí, es la gente la que vive lo bueno o lo malo de la odontología hoy día. Lo hablamos, creo, en el primer programa, de que, claro, el odontólogo es súper importante que genere esta presión, pero la gente también se tiene que empoderar. O sea, la gente tiene que entender cómo funciona el sistema de salud, cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos. Claro. Y a partir de eso, pujar por un sistema de fondo que sea más inclusivo. Recordad que, por ejemplo, en Chile, y lo hablamos siempre entre odontólogos, ciertas especialidades médicas como la odontología y otras áreas dejaron de ser importantes para el sistema de salud cuando dejaron de matar gente. Suena súper feo. Sí, suena un poco súper fuerte. Feo, pero actualmente así funciona. O sea, las políticas de salud pública oral en Chile son muy de programa. Muy de soluciones muy de urgencia, no de fondo. Eso es lo que te iba a comentar. Yo he sido testigo de cómo las personas, justamente, tal como tú lo decías al principio, acuden a un centro familiar de asistencia, un CEFAM en este caso, donde tienen atención gratuita por lo demás o pagando casi nada. Cuando viene la urgencia, cuando esa muela que ya te dolía te molesta tanto que necesitas una solución radical, ojalá dentro del día. Entonces, esa cultura y ese hábito, más el hábito diría yo, existe hoy día con respecto a ir cuando ya no puedo más, cuando el problema ya me pesa, ¿cierto? Entonces, tal vez eso es lo que tenemos que evitar, quizá mejorar un poquito más el control preventivo, como partiendo de nosotros mismos, porque si vamos todos por la urgencia, claramente no vamos a alcanzar a ser atendidos, porque si todos tenemos la misma mentalidad y vamos a coger el mismo problema, no da abasto el sistema público. Yo creo que ahí está el topón, fíjate. Claro, hay una problemática. La piedra del zapato. Que se da claramente entre cómo la gente también aborda el sistema público de salud y también los recursos y cómo se maneja el odontólogo general. Siempre sale esa problemática, siempre hay esta pequeña como no, o sea, es que en este lugar me atienden mal, o que la gente dice no tiene acceso, o efectivamente hay odontólogos que dicen, oye, tienen un montón de programas y nadie vino. Pero eso se soluciona de fondo con un sistema educativo que haga que la gente entienda cómo funciona el sistema de salud. Exacto. Si la gente no entiende cómo funciona el sistema de salud, lo va a ver como un servicio, un servicio meramente pagado. La gente también tiene que entender que no funciona como para ellos sea necesariamente más conveniente en el minuto que lo necesiten. Claro. O como ellos quieren, básicamente. Hay un proceso, hay un programa y tiene que ser respetado porque no depende del odontólogo tener la voluntad, buena o mala, de atender o no atender. Sí. Ellos tienen que regirse por ese mismo programa porque si no también es un problema para ellos. Entonces, la gente, como dice Matías, tiene que entender cómo funciona, preguntar, acercarse, consultar. Desde el minuto en que se escriben los famosos CEFAM, hacer este tipo de preguntas para que no le pille sorpresa cuando tenga una urgencia y no pueda ser atendido finalmente. Exactamente. Bueno, lo importante es, bueno, como hablamos, los CEFAM o distintos centros están funcionando en base a programas. Hay una cantidad de programas enorme de atención, ¿ya? Yo no digo que sea la solución, pero actualmente sí funcionan y, o sea, sí pueden ayudar un poco a la gente a solucionar. Dar resultados para los que se embarcan en ese programa. Claro, exacto. Pero, yo lo he vivido en carne propia y funciona. Claro, pero siempre soy majadero con la crítica de que eso no va a solucionar las problemáticas de salud en Chile, de salud oral, me refiero. Entonces, mientras está todo dando vuelta, entonces hay que irrumpir un poquitito y generar este cambio necesario para que tanto la gente, el odontólogo, los servicios de salud, el ministerio, o sea, no de salud, solo de salud, sino que también de educación, pueden generar en conjunto una nueva forma, un nuevo sistema que ayuda a que sea más inclusivo, que la odontología no sea un privilegio actualmente y que se conciba finalmente la odontología como parte de la salud y no como un accesorio. Claro. Y pasa mucho que actualmente se ve como la odontología como un accesorio. Sí. Tengo el diente negro. Muchas veces es un lujo, incluso, Matías, porque las personas al no tener respuesta en el sistema público, un sistema que no conocen bien, que no reconocen bien esa estructura de la que tú comentas, buscan el sistema privado, que es mucho más caro, y finalmente lucas para poder pagar una consulta particular
o un diagnóstico que bien podría ser gratuito, pero que te trae una lista de cosas que hay que corregir, es complejo. Ahí tengo otra crítica yo que te quiero comentar. Yo sé que tú en ese sentido estás de acuerdo, también lo hemos conversado en otras oportunidades. Cuando uno va a hacerse estos famosos diagnósticos gratuitos, uno sabe cuál generalmente es su problema, sabe dónde le duele, sabe lo que más le aqueja, pero te entregan una listita que es de este porte, de todos los problemas que tú tienes y tienes que corregir, y un presupuesto total acá. No te dan a elegir muchas veces cuál es lo que tú prácticamente quieres tratar, qué es lo prioritario, lo más importante, lo que más molesta, para comenzar por algo por lo menos, sino que te entregan un presupuesto donde yo veo un total que claramente no me acomoda y por ende a veces dejo el problema a media. A media. Bueno, ahí se puede ver de dos formas. Efectivamente, una crítica en el fondo a la profesión. Pasa mucho que el odontólogo cuando hace estos diagnósticos, no todos, yo estoy generalizando nomás y en base a opinión personal, tiende a no explicarle al paciente de qué se trata cada cosa, lo que se está haciendo. Cuando uno lo explica, obviamente uno ve esto y en realidad... Claro, siempre, a mí me ha tocado ir a varias consultas por temas muy puntuales y fíjate que siempre veo la añadidura de la limpieza, la pequeña fisura que hay que corregir, que no son prioritarios. A lo mejor hay que hacerse un tratamiento conducto, un problema que realmente, Matías, es molesto y ya es caro. Tú sabes que un tratamiento conducto es caro y te agregan todo lo demás. Entonces uno siente muchas veces que le están condicionando, no, aquí te haces todo por este total, o no te hacemos solo eso porque no trabajamos a medias. Y yo creo que a mucha gente le pasa que eso hace que deje finalmente el problema y el dolor claro, que se mantenga y no se soluciona nada. Ahí, claro, el problema se da en otro sentido. La salud oral, así como la salud en general, tiene que ser vista como integral. No sé si no es antiético, la palabra suena muy fea, pero no es bueno para la profesión generar la solución en base a solo un par de cosas. ¿Por qué? Y te lo explico porque, como hablamos la semana pasada, la enfermedad de la encía es un tema. Por ejemplo, la prevención en caries es otro. Exacto. Si uno hace solo una cosa, en el fondo fomenta o aumenta esto de que la gente vaya solo a solucionar el problema. Lamentablemente en el sistema privado duele. Es que es muy carísimo, caro. Pero por si te entregan un presupuesto de 450.000 pesos, que incluye la limpieza, que incluye la fisura, esas pequeñas fracturas que hay que corregir, que a mí no me molestan, no tienen ninguna prioridad en mi vida, pero y mi tratamiento conducto entonces no me lo puedo hacer porque estoy condicionado. Entonces yo sé que a muchas personas, Matías, esto les ocurre. Ahora, y a eso voy en el fondo con lo discriminatorio finalmente que es la salud oral en Chile. Yo debería poder hacerme un tratamiento integral en cualquier parte y poder abordarlo ya sea subsidiado económica, claro, o pagado, pero en el fondo yo debería tener la opción universal de poder atenderme en el sistema público y quedar estabilizado, quedar ok. Exacto. ¿Ya? Ahora, el sistema privado, yo de cierta forma me pongo un poco de parte de los colegas que hacen este tema integral. Yo entiendo que ustedes tienen que diagnosticarlo todo, que es parte de su responsabilidad, porque si no lo hacen también... Fomento, lo que te decía. Pecan en el otro sentido. La gente dice, ¿cómo el odontólogo no me dijo que tenía este problema? ¿Y cómo no me lo mencionó? Entonces ahí cambia el esquema. Ahora, pero resulta que acá hablamos de porcentajes de descuento. Juegan un poquito con el tema. Se hace todo y le hago un porcentaje de descuento, pero si se hace solo esto, el precio se mantiene. Entonces, de repente pasa a ser tan comercial el sistema que molesta y molesta muchísimo. Es que eso es lo que pasa finalmente cuando la salud se privatiza. Claro, aquí estamos hablando del sistema privado, que es la crítica que yo te hago. Eso, o sea, lamentablemente, claro, uno le molesta un poco esto del sistema privado, pero el sistema privado es así. Y es la oferta que en este minuto tenemos, porque al parecer no tenemos mucho. Y yo siempre he sido un defensor de la salud pública, pero el sistema privado, ¿cómo alegarle al sistema privado que cambie cuando el sistema privado está concebido bajo esa noción? O sea, esa noción de mercado más que salud. Ahora, yo igual valoro que el odontólogo busque esta integralidad, que explique al paciente todo lo que tiene y busque en el fondo el paciente que se haga todo, porque hacerse las cosas medias lamentablemente fomenta lo que te decían antes. Ahora, sí, yo te entiendo, pero no hay bolsillo que resista. Sí, no, y por lo mismo es lo que se está peleando para que finalmente la odontología tenga un acceso universal, ya se termine con un negocio. Exacto. La odontología no debe ser vista como un negocio. Yo entiendo que las consultas particulares sí, efectivamente, pueden ser
tienen una visión también bastante social, bastante más socializada, y otros que no, ¿ya? Así es. Pero lo ideal es abogar finalmente porque el sistema de salud pública puede atender esa necesidad. Así es. Los tratamientos de conducto que Matías, te doy otro atenderse ejemplo. en Personas de la tercera edad que hoy día acuden a un CEFAM por urgencia, les duele la muela. Tú sabes que una persona de tercera edad, además, es mucho más sensible, el dolor lo percibe de una manera más exacerbada. Va a un CEFAM hoy día de salud para poder tener la opción de conservar la pieza y que le hagan un tratamiento. Sí. Pero no, le hacen la extracción inmediata prácticamente, si no, no los atienden. Eso es lo que no pasa. Cuentan con los recursos como para poder atender a la tercera edad de esa forma y simplemente hacer una tapadura, sino que solo ofrecen la extracción o nada. Sí, bueno. Entonces vamos perdiendo piezas, a un abuelito eso le cuesta. Bueno, eso, como te decía, eso pasa por dos cosas. La primera porque el odontólogo no explica bien lo que va a hacer o la opción de tratamiento y por qué también está limitado a hacer eso. Y la otra porque el sistema indirectamente obliga a eso. Si tú tienes un sistema donde tienes una lista de espera de 2 años para poder hacer un tratamiento de conducto, claramente en 2 años el diente va a infectarse, va a generar problemas y lamentablemente, y lo digo sobre todo lo que yo veo en regiones, o sea, de colegas que trabajan en sectores más rurales, están obligados, no tienen los obligados a medios, estar en directo porque no tienen los medios para poder generar, por ejemplo, ese tratamiento. O el protocolo no se los permite. No hay especialistas, no hay infraestructura. ¿No hay materiales? No hay infraestructura, materiales, ni especialistas, ni personal que rinda en los sectores más alejados de los centros urbanos como Valdivia. O sea, su opción es extraer la pieza, no hay más. O sea, si acá en Valdivia uno de repente ve los consultorios que la solución de la extracción de pieza, en otro lado es mayor todavía. ¿Ya? O sea, lamentable. Por eso digo que es tan urgente, está tan en crisis la salud oral en Chile. ¿Ya? El problema es ese, que como no se generan, por ejemplo, no es una problemática que importe más que, por ejemplo, una enfermedad degenerativa o más que, por ejemplo, enfermedades sistémicas, porque se entiende la enfermedad sistémica, pueden dejarte... Sí, es que este tema que yo te comento ocurre puntualmente con la tercera edad, que es lo que yo puedo, evidencié, de hecho, por eso lo comento libremente, porque sé que es así, y es lamentable que a los abuelitos siempre se les tire literalmente para la colita y no les den soluciones efectivas. Sí, entonces, bueno, eso es lo que da ahí como uno pena. ve un poco en qué evolucionó el sistema finalmente, en eso, o sea, solucionar la urgencia con los medios que uno tiene y con los recursos que uno tiene. Porque dicen la tercera edad tiene prioridad de atención, claro, para hacer la fila. Sí. Es que a eso voy, que llega a ser irónico, para hacer la fila, o sea, no tengo que hacer fila en el consultorio y me van a atender antes, sí. Pero no va en relación a que yo tenga preferencia con respecto a la solución de problemas, ¿me entiendes? Pero lo mismo que hablamos en otros programas, que lo más importante acá, si bien obviamente es también tratar la urgencia, inyectar recursos para que esto no siga sucediendo, es invertir en prevención. O sea, creo que ya todas las veces que he venido he sido súper insistente que con la promoción y prevención uno va a generar una disminución de los índices de caries, de los índices de enfermedad periodontal, de la detección temprana de cáncer, como hablábamos delante, de toda la enfermedad asociada. Si uno implementa un concepto de prevención, de detección temprana en la sociedad, se ahorra plata. El Estado se ahorra plata. La persona y la persona puede llegar a sus 80, 90 años, la edad donde la que tenga que lamentablemente partir, con todos sus dientes en boca y con la cavidad bucal y todo en el fondo, todo el sistema estomatognático que es el sistema oral. Exacto, y el sistema se equilibra además, no tendríamos esas listas de esperas monumentales de hasta 2 años, tal como lo dices tú. Yo sé que en el hospital todas esas interconsultas sí, la verdad es que tienen un proceso bastante tardío y demoroso y finalmente, al final las personas optan por extracciones u otro tipo de soluciones que son más radicales porque no pueden esperar con tanta molestia. Un malestar en la boca hoy día hasta altera la alimentación, que es básico. Sí. Entonces, entender que el concepto es eso, o sea, la prevención y promoción es la base de todo, la detección temprana, el preocuparse. La gente tiene que entender que el concepto de salud, de preocuparse antes de que la enfermedad ya no tenga retorno.
¿ya? Exacto, para no tener que ocuparse. Preocuparse, para no ocuparse. Exactamente. Oye, Matías, este tema de la prevención, claramente yo lo apoyo y acá en el programa hablamos de prevención en sus distintas facetas, pero aquí puntualmente en el tema odontológico ya lo sabe. Cuando le empieza a molestar algo en la boca, reaccione inmediatamente, consulte, averigüe, revísese usted mismo incluso, introdújase en esta página previnecanceroral.cl. Previnecanceroral.cl, vea si hay algo que se asemeje y consulte inmediatamente, puede salvar incluso la su página vida. está súper clarita, tiene los pasos que hablamos delante, los 5 pasos de detección temprana. También recordar que la detección temprana de esta enfermedad puede prevenir una catástrofe después posterior. Especialistas hay en los servicios públicos, el odontólogo general debería estar capacitado para poder reconocerla. Y eso, obviamente es una enfermedad que, como decíamos, así es, se ve mucho menos por ser solo oral, pero es una de las 10 cánceres más prevalentes. Exacto, más molestias, más problemas trae. Así que a poner ojo entonces a autoexaminarse y a acudir a los centros asistenciales en la medida que pueda. Sí. Nos vamos a la primera pausa comercial de la mañana y ya volvemos en un instante más motivados. Gracias, Matías. Un feliz año, que pasen súper bien y que descansen y nos vemos el otro año. Nos vemos hasta el 2016. Chao.